Bueno, nosotros hoy les vamos a explicar un poco sobre la propuesta que llevamos a cabo para la evaluación 2 de máquinas y equipos térmicos 2. En este caso presenta el equipo 3, conformado por Mondragón Nava Omar, Roldán Bernal Ulises y su servidora Regula Sanabria Vania Saray. Dentro del problema que se nos plantea es que se tiene un ciclo Brayton no ideal, el cual impulsa un generador de energía eléctrica que funciona al 91%. En este se describen las características del ciclo y las eficiencias que se tienen considerando los datos que se plantean de forma inicial. Adicionalmente, se deberá de encontrar una manera de tratar de elevar su eficiencia al 80%. En caso de no llegar a conseguir esta eficiencia, pues explicar y justificar el por qué no se puede. Para los datos iniciales de los cuales se nos fueron planteados, tenemos una temperatura en el estado 3 de 1080 Kelvin, una eficiencia del compresor del 85%, una eficiencia de la turbina del 70% y tenemos una presión de 0.9 bar. Por lo tanto, nosotros consideramos como dato inicial en el estado 1 sobre su temperatura, una temperatura de 19 grados centígrados para la zona de Toluca-Metepec, la cual convirtiéndola a grados Kelvin nos quedaría de 292.15. Y también tenemos una relación de compresión de 7.5. Para el inicio del análisis del ciclo Brayton, tenemos que analizar el proceso 1-2 sobre la compresión isentrópica. En esta, en esta parte, de acuerdo con la tabla A17 sobre las propiedades de gas ideal del aire que se encuentra en el libro del Cengel sobre termodinámica, obtendremos la entalpía 1, la cual nos da de 292.31 kilojoules sobre kilogramo, una presión reducida de 1.26. Una vez que tengamos estos datos, podemos sacar la presión reducida 2 utilizando la presión reducida que sacamos del estado 1 y esta multiplicándola por la relación de compresión, dándonos como resultado 9.47. De ahí podemos partir para, en la misma tabla, buscar e interpolar los datos de temperatura y entalpía del estado 2, obteniendo una temperatura 2 de 516.84 y una entalpía de 520 kilojoules sobre kilogramo. Y bueno, en el proceso 3-4 es la expansión isentrópica, en el cual con los datos que teníamos sobre su temperatura pudimos obtener en la tabla su entalpía y su presión reducida, teniendo una entalpía de 1137.89 kilojoules sobre kilogramo y una presión reducida de 155.2. Y de ahí volvemos a sacar la presión reducida número 4, que nos da de 20.69, la temperatura 4, que es de 640.43, y la entalpía del estado 4 de 649.68 kilojoules sobre kilogramo. Ok, pues seguimos a calcular el trabajo. El trabajo del compresor se calcula con la entalpía 2 menos la entalpía 1, en la cual obtenemos 228.06 kilojoules por kilogramo. También se trabaja el trabajo de la turbina, que nos da 488.206 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto,
con la relación de los trabajos del compresor y de la turbina, el 46.61% de la salida del trabajo de la turbina se emplea únicamente para activar el compresor. Vemos que aquí se gasta un gran porcentaje. Proseguimos al cálculo del calor. El calor de entrada es de 617.5156 kilojoules sobre kilogramo y el calor de salida de 557.3697 kilojoules sobre kilogramo. Y podemos observar ahí el diagrama donde se muestra el calor de entrada, de salida y el trabajo. Este, para la turbina con eficiencia del 70%, el trabajo de entrada es la relación del trabajo del compresor entre la eficiencia, de cual nos da 268.306 kilojoules sobre kilogramo, y en el trabajo de la turbina, es la eficiencia por el trabajo. En esa nos da 341.7442 kilojoules sobre kilogramo, y en la relación del trabajo del compresor con el trabajo de la turbina nos da un punto 7851, teniendo en cuenta que las eficiencias del compresor tanto como las de la turbina, podemos observar que el compresor consume el 78.51% del trabajo producido por la turbina. Este, la eficiencia, para cálculos de la eficiencia se obtiene el trabajo neto, que es el trabajo de salida menos el trabajo de entrada, el cual nos da 73.4382 kilojoules sobre kilogramo. Después tenemos la entalpía 2, en la cual ya se tiene en cuenta con la eficiencia del compresor, en la cual nos da un valor de 560.6203 kilojoules sobre kilogramo. Con esa y la tabla A17 se puede obtener la temperatura 2, en la cual nos da que es de 555.175 Kelvin. Con eso podemos tener el calor de entrada, en la cual es de 577.2697 kilojoules sobre kilogramos. Teniendo esos datos, ya podemos calcular la eficiencia térmica, la cual nos da de 12.72%. Tenemos después la entalpía en el estado 4A, en la cual nos da un valor de 796.1458 kilojoules sobre kilogramo. Igualmente con la tabla del Zenger, con la interpolación podemos obtener que su temperatura en el estado 4 es de 776.444 Kelvin y tiene un calor de salida de 503.8315 kilojoules sobre kilogramo. Finalmente, vamos a analizar la propuesta para la cual utilizamos y aumentamos la eficiencia de nuestro ciclo Brighton. En este caso, utilizamos una regeneración por medio de un intercambiador de calor. Esto se va a exponer sus motivos y razones en los resultados más adelante. Primero vamos a revisar los cálculos que se realizaron con esta propuesta. Bueno, tomando la eficiencia del regenerador al 80%,
Vamos a hacer un despeje, aquí en donde vamos a quitar la entalpía 5 y la vamos a multiplicar ya por nuestra eficiencia del regenerador. Esta la tomamos porque no es uno ideal, sino tendría una eficiencia del 100%, pero bueno, realizando los cálculos, la entalpía 5 nos queda de 749,04 kilojoules sobre kilogramo, y finalmente con esta podemos calcular el calor de entrada, apoyándonos de un poco de este diagrama que vemos aquí, que modificaría la gráfica con nuestro regenerador, en el cual nos dio un valor de 388,84 kilojoules sobre kilogramo. Y teniendo en cuenta que su valor de entrada ya con el valor real que teníamos antes es de 577,2697 kilojoules, podemos observar que presenta un ahorro por su diferencia entre estos dos valores de un 188,42 kilojoules sobre kilogramo a los requerimientos de entrada del calor para generar la misma potencia. Entonces, finalmente aquí tenemos un poco nuestro diagrama con los nuevos datos y con nuestro calor de regeneración. Y vemos el cálculo de la eficiencia nuevamente con el trabajo neto, que este no cambia, y nuestro calor de entrada, que este es el que se modifica. Finalmente tenemos una eficiencia del 18,88%. Entonces, podemos observar que hay un aumento de la eficiencia térmica porque tuvimos en un principio una eficiencia del 12,78% y pasamos a una de un 18,88%, resultado de esta instalación del intercambiador de calor. Y bueno, como conclusiones y demás, tenemos que la potencia generada con el ciclo simple y el ciclo modificado, que es el que se acaba de comentar, sigue siendo la misma. Esto ocurre porque el aumento de la eficiencia se realiza por el calor y no por el trabajo que genera el compresor y la turbina. Y de última manera, ya como conclusión de todo este procedimiento, es que el rendimiento se ve mejorado, pues aprovechamos de una mejor manera el combustible para producir el calor, aumentando así ambos datos, que sería la eficiencia del rendimiento, que con otras alternativas podríamos ver un aumento de la eficiencia, pero a costa de un menor rendimiento porque se usaría más combustible para generar el mismo trabajo y demás. Pero en este caso no, y es por eso que utilizamos el ciclo con regeneración. Bueno, eso sería.